Vos, ¿cómo viviste el 2001? Bueno, en realidad fue algo terrible que pasó. El país venía muy mal políticamente, institucionalmente eh, y económicamente sobre todo. Eh, no había un plan económico que sirviera y había una inflación de, la verdad no sé cuánto, pero todos los días aumentaban las cosas, los productos, todo y los sueldos bajaban. Y el ministro de Economía de ese momento, aparte por la deuda externa que tenían para pagar al FMI, se le ocurrió cerrar los bancos, crear algo que se llamó corralito, que simplemente fue quedarse con la plata de la gente que tenía ahorrada plata en el banco y guardada del trabajo de toda la vida, y no podían sacarla de los bancos, y bueno, eso obviamente hizo que hubiera una revuelta popular muy grande donde hubo 39 muertos porque mandaron a reprimir terriblemente. La gente rompía los bancos para que le devuelvan su plata, nadie daba una explicación y empezó el lema que se vayan todos. La gente quería que se fueran todos los políticos porque no creían en ninguno. ¿Tu familia tenía ahorros en el banco? No, por suerte no, pero conocí de padres de amigos que tenían la plata de toda la vida guardada para su jubilación o para, eh, no sé, arreglar la casa o, bueno, y gente que se ha muerto del corazón por este problema. Hoy se ha enfermado, muchísimos conozco. Vos y tu familia, ¿cómo vivían en el 2001? Bueno, yo estaba casada, tenía 35 años y alquilaba y el sueldo no alcanzaba para nada. Mi marido en ese momento no tenía trabajo, se quedó sin trabajo porque la fábrica donde trabajaba lo suspendieron a todos. O sea que a nosotros nos golpeó muy fuerte porque no llegábamos ni aquí ni al 15 del mes y bueno, había que pedir prestado y todo eso, ¿no? Económicamente un desastre, fue un desastre. Bueno, todo esto que estamos hablando pasó el 19 de diciembre. Ahora, ¿te acordás de lo que pasó el 20? Bueno, el 20 seguían las revueltas por todos lados, cacerolazos, gente prendiendo fuego, barricadas en las calles, eh, pero era la gente común, no eran partidos políticos. Y el 20 de diciembre, bueno, siguió esto y todos tenemos en la memoria cuando De la Rúa, que era el presidente, renuncia y deja la Casa Rosada subiéndose a un helicóptero. Y bueno, después vinieron 12 días que estuvimos ahí con un problema institucional terrible porque ¿quién se iba a hacer cargo de todo ese desastre? O sea, una angustia y bueno, igual la gente seguía en la calle, hubo saqueos a supermercados, a negocios y bueno, y había una inestabilidad y un descontrol general que no sabíamos quién iba a ejercer el poder a partir de eso, quién se iba a hacer cargo. Todo esto, para vos, ¿fue algo que sucedió de la nada o ya se venía anticipando? No, se venía anticipando, había paros generales, porque la inflación no paraba, eh, y la disposición del gobierno de poner el corralito fue el 2 de diciembre. A partir de ahí la cosa se puso peor, porque peor para la clase media, que era la que podía tener un peso guardado en el banco y que confiaba en el banco, y la gente de clase muy baja que nunca recibía nada, y bueno, y ahí empezaron con paros generales en las fábricas, a echar gente, fue muy violento en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Y bueno, entonces los sectores más perjudicados, que eran los pobres y la clase media también,
empezó a dedicarse a los saqueos de Ujú. supermercados, cortes de rutas, de calles. eh, Fue un estallido social que como que culminó el 19 de diciembre con ya toda la gente cansada de lo que estaba pasando. No estamos más en la época de la dictadura, ¿me entienden? Pedazo de boludo, pedazo de simios con armas. Hablando de estos levantamientos que tuvo el pueblo, ¿tuvo repercusiones esas acciones que hicieron ellos? Y sí, porque hubo 39 muertos, decenas y centenas de heridos. eh, la gente, como que a la gente no le importara que la policía con los caballos las golpearan, a cualquiera, no solamente a cualquiera. Igual que en la época de los dictadores, eh, salieron a la calle las fuerzas de seguridad para reprimir a la gente y pegarle y bueno, y matarla. Y después, bueno, hubo juicios que creo que quedaron en la nada. Creo que a las 39 víctimas se las indemnizó, eh, pero eh, es terrible que haya pasado eso. Haciendo hincapié en todas estas injusticias que sucedieron, ¿vos creés que los medios de comunicación hicieron justicia a su deber de informar a la gente? Yo creo que los medios hicieron lo que están haciendo ahora. Primero le llenaron la cabeza a la gente diciéndole que no pasaba nada, que estaba todo bien. Algunos medios, los de siempre, ¿no? Los hegemónicos, eh, diciendo que estaba bien y la gente estaba convencida que todo estaba bien. Otros medios de comunicación le decían la verdad, que era lo que estaba pasando, y bueno, es lo que hacen los medios, corren para el lado que hay que disparar. Después, cuando vieron que esto era insostenible, obviamente se llenaron los bolsillos con pasando las imágenes y cubriendo con notas todo lo que realmente pasaba. No podían esconder, no podían vender una realidad. Y vos, que viviste tan de cerca esa situación cuando eras joven, ¿te acordás cómo se resolvió? Bueno, el Parlamento nombró distintos presidentes, que bueno, en un día hubo 5 y después fue elegido Eduardo Dualde, presidente del Parlamento, como un presidente así que se hiciera cargo un poco de todo, que en realidad lo hizo, pero la situación económica y todo lo demás fue terrible hasta que llamaron a elecciones. eh, y bueno, en el 2003, eh, en el 2002 se presentan las elecciones, se presenta Menem y se presenta Kirchner, que era un flaco alto que nadie conocía, que venía del sur, y bueno, se vota y tiene que haber una segunda vuelta y Menem se retira y queda como presidente eh, Néstor Kirchner, que era un completo desconocido para los que habíamos vivido un montón de cosas. eh, con el tiempo demostró, al poco tiempo empezó a trabajar para solucionar las cosas y las solucionó, de hecho, trajo de nuevo las utopías, respetó y pidió perdón a las madres de Plaza de Mayo y las empezó a ver porque ninguno de los gobiernos, más allá de un poco Alfonsín, ninguno de los gobiernos nunca las apoyaron, siendo democráticos. Y bueno, Y bueno, Silvina, como para ir cerrando, te voy a preguntar cuáles son tus pensamientos finales sobre, bueno, todos estos temas que estuvimos charlando hoy. yo creo que hay una crisis general después de la pandemia en el mundo, porque pasa en todo el mundo, no pasa acá nada más. A nosotros nos golpea porque somos países pobres, pero pasa en todo el mundo, las crisis económicas, el capitalismo eh, y bueno, todos los negociados, las deudas con el FMI, son cosas, la Argentina es un país
que siempre cada 8 o 9 años tiene una crisis económica y bueno, ojalá tengamos ministros de economía y gente que no permita que esto vuelva a pasar nunca más.